Amigos de regeneracionpluralidad.com, muy buenas tardes. Una vez más aquí en su programa Creciendo en Familia. Soy su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Agradeciéndoles como siempre el tiempo que nos dedican, este bien tan valioso que tenemos todos los seres vivos. Entonces esperemos que las orientaciones que es nuestra finalidad que les brindamos para vivir lo más tranquilos posibles, vivir en paz con nosotros mismos, con la familia, y considerando algo que tanto nos angustia, tanto nos preocupa en esta época, en esta temporada, en nuestro país, que es la cuestión de carácter social, el problema social tan grave que tenemos de la violencia. Y es un tema que desde algunos ángulos lo hemos abordado. La violencia, cómo se genera. No se trata de hacer una descripción nada más de cómo se genera la violencia, sino también de hacer una descripción del origen, ¿verdad?, con la intención de evitarlo. Pero antes de entrar en materia, quisiera hacer una observación sobre este momento que está pasando en nuestro país actualmente en relación al coronavirus. Hemos comentado varias personas tratando de ser lo más objetivo posibles con esta imagen que hay de el pánico que se ha creado, y nos hemos visto en algunas personas que dicen no tengan miedo, no pasa nada, el coronavirus nos hace los mandados, etcétera, etcétera. Y tristemente, cuando hemos visto a esas personas que tienen una voz importante en los medios públicos o alguna autoridad y minimizan la situación, la historia inmediata de Italia, que no tomó las previsiones del caso y cómo les está yendo. Tomaron esta clásica actitud que tenemos los latinos, ¿verdad? Italianos, españoles, latinoamericanos, de México hasta abajo, como esta actitud de que no pasa nada, esta actitud que ya la he mencionado de singularidad universal, que vemos que es la singularidad universal, esta imagen de eso a mí no me pasa, ¿verdad? Eso que está pasando en no sé cuántas partes del mundo, a mí no me pasa, o a nosotros no nos pasa, sí nos pasa, sí nos sucede. Es cierto que se ha amplificado mucho la información, y desde el punto de vista de la medicina, el virus sí está matando gente, pero está muriendo gente particularmente vulnerable. Las personas que tenemos arriba de 65, 70 años, ya somos vulnerables a ello. Si a eso se le añade que la persona tenga algún trastorno como hipertensión arterial, diabetes, haya padecido cáncer, VIH, etcétera, se hace candidato, pues sí, a una situación de mucho cuidado y eventualmente que le llegue a producir la muerte. Pero aquí el problema desde el punto de vista médico es que el miedo que se ha generado, miedo y terror en algunos casos que se ha generado, es que el miedo, por toda la reacción neuropsicofisiológica que produce, ¿sí?, disminuye, reduce, deprime al sistema inmunológico, es decir, lo convierte en vulnerable, nos hace más vulnerables a las enfermedades, en este caso a ser víctimas del coronavirus. ¿Qué significa entonces lo que puedo sugerir? ¿Tomarlo a la ligera? Por supuesto que no vamos a tomarlo a la ligera.
pero vamos a tratar de restringir el miedo. Vamos a tener un poquito de cuidado en nuestros gastos. Si las autoridades dicen, o lamentablemente todavía no hay autoridades que estén señalando que hay que quedarse en la casa, ¿verdad? Porque pues tienen su criterio muy especial. Vamos a quedarnos en casa dentro de lo posible. Es decir, vamos a evitar, si estamos contaminados y no lo sabemos, ser portadores y contaminar a otras personas, o contaminarnos en otro lado y que lo llevemos a la casa. ¿Cómo se resuelve esto? Quedándonos en la casa. Otras personas pueden comentar, ¿y de qué vamos a vivir? Y por supuesto que tienen todo el derecho del mundo a comentarlo y a protestar. El común de las personas vivimos de nuestro trabajo, ¿sí? Porque sabemos que hay personas que viven muy bien y no precisamente trabajan, ¿sí? Pero el común, la mayoría de la gente vivimos de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restringir esos gastos al máximo, vamos a evitar gastos superfluos, comer lo necesario y vamos a esperar que sean unas cuantas semanas. No sé cuántas semanas, algunas personas hablan de 8 semanas, 10 semanas, ¿sí? A que este momento pase. Y entonces regresaremos lentamente o rápidamente, sería lo deseable, a la normalidad. Mientras tanto, vamos a tratar de evitar el pánico. Tratar de evitar el pánico. A ver, se los pongo de esta forma. Si nos da miedo, nos protegemos. Y ya no damos la mano, ya no se lo damos de besito, evitamos los grupos, ¿sí? A pesar, mucho cuidado por favor, a pesar de que algunas personas, algunos grupos grupos sociales están diciendo que no importa el coronavirus, vamos a organizar nuestro evento fulano de tal o mengano. ¿Por qué? Porque es de carácter religioso y es una tradición de siglos o de no sé cuántos años. Eso nos puede a muchos costar la enfermedad y en algunos casos excepcionales nos puede costar la vida. ¿Se acuerdan ustedes de la influenza? Si no mal recuerdo, cuando hace 10 años apareció la influenza, 10, 12 años por ahí, ¿qué sucedió? El porcentaje de mortalidad era aproximado al 10%. Ahorita el porcentaje anda un poco arriba del 2%. Es decir, sí necesitamos tener miedo. Recuerden que el miedo es nuestro aliado. El miedo nos protege, nos dice hasta dónde podemos llegar, nos dice qué previsiones debemos tener, ¿sí? Pero el pánico, que en algunos casos lo he visto, las compras de pánico, gente que gasta cantidad de dinero en comida, si hace falta la comida, eventualmente puede llegar a hacer falta, pero ¿en qué momento? En ningún país de los que hemos visto ahorita que han sido fuertemente lastimados por el coronavirus, Italia, China mismo, España, no han cerrado los supermercados, los mercados, no los han cerrado. En fin, el propósito de esto es que vamos a evitar el pánico, tener miedo, vamos a cuidarnos, evitar salir, evitar que nuestros hijos salgan. Están los juegos de mesa. Les puedo sugerir, para quienes no tengan nada de herramienta en su casa, comprar un desarmador de cruz, un desarmador plano, las pinzas tradicionales, a lo mejor unas pinzas de punta, y ponerse a apretar las bisagras, aceitar las ventanas. ¿Qué les parece, verdad? Si su situación se los permite, aprovechar este tiempo para pintar el cuarto, pintar una recámara, lijar un mueble que esté viejo. Podemos tener actividades en casa, a los niños, ponerlos a pintar su cuarto, ¿sí? Es decir, hay actividades constructivas. Por favor, no se trata de estar pegados a la televisión escuchando el registro de muertes o el registro de contaminados. ¿Sí? Se trata de distraerse, evitar estas actitudes de pánico.
estar sentados todo el día frente a los medios de información es lo único que nos está nutriendo. Necesitamos cambiar esta dirección de pensamiento. Estamos encerrados para protegernos, valga la redundancia, a nosotros mismos y proteger a la gente que está afuera. Vamos a distraernos, a repintar, a lijar, a aceitar las bisagras, a apretar los tornillos, a limpiar con un trapito los apagadores que con el dedo después de tantos años los hemos ensuciado. Podemos hacer diferentes cosas en equipo, trabajar en equipo con la familia y todos distraernos. Sí, vamos a estar encerrados, necesitamos estar encerrados. Bien, amigos, ojalá y esto pase pronto. No creo que pase demasiado rápido, ¿verdad? Pero mientras más cuidados tengamos, mejor nos va a ir. Por favor, de veras, se lo suplico, vamos a cuidar nuestra integridad, nuestras vidas. Eviten las aglomeraciones. Me dio mucha tristeza, mucha tristeza la actitud de cuando estaban comentando una entrevista que le hicieron a la persona que organiza la Semana Santa en Iztapalapa, que dijo: no vamos a suspenderlo, un evento que según datos aglutina a 1 a 2 millones de personas. Vamos a suponer que de ese 1 a 2 millones de personas, 1,5 millones sean conscientes y protejan su integridad, la de sus niños, la de sí mismos, la de sus embarazadas, la de sus ancianos, sus abuelos, sus padres, y no vayan. El resto, 0,5 millones, más que suficiente para repartir el virus por todo el país, por todas partes. Esa presencia puede ser de muy alto riesgo para todo, no solamente el Distrito Federal, la Ciudad de México. Por favor, necesitamos tener conciencia. Las personas que tienen un credo religioso, por supuesto, mucho respeto, mucho cariño. La mayoría de las personas en este país somos creyentes, la gran mayoría. Pero por ser creyentes vamos a arriesgar nuestra vida, nuestra integridad en un acto de carácter estrictamente simbólico, representativo. ¿Sí? Piénsenlo muy bien, piensen muy bien esta situación. Si por acudir a un espectáculo que tiene un significado importante, ¿sí?, para el sistema de creencias que predomina en nuestro medio, vale la pena arriesgar la vida y la integridad de una ciudad, no digamos de su familia, etcétera. Pues bien, amigos, vamos a parar por hoy este mensaje y quisiera continuar con el tema que estaba abordando el programa pasado sobre los hijos, que son los hombres que siendo hijos, habiendo sido hijos consentidos, ahora son agresivos con las mujeres. Platicando con personas que tienen este tipo de problemas, hijos que han sido niños, y estos niños cuando están frustrados, ¿qué es lo que hacen cuando la madre los frustra? Lo comentaba el programa pasado. Se tornan violentos. Si la madre no los gratifica, la patean, la muerden o la arañan o le dicen majaderías el chamaco a su mamá. Y como la madre se angustia mucho porque el niño le hace sentir que no la quiere, entonces la madre compra, accede también a comprar o al capricho del niño porque está insistiendo, y me lo dicen doctores que usted no sabe cómo se pone de necio y acabo comprándoselo o acabo dándole lo que pide. Precisamente lo que está haciendo la persona, está nutriendo la necedad. El niño ya sabe que si se pone necio y está insistiendo, y con ese fastidio que provoca la actitud, van a acabar gratificándolo. Pues por supuesto entonces que lo que hacen los padres es nutrir
esa conducta. Sobre todo las madres es quienes mayores dificultades tienen, porque hay niños que se ponen muy groseros con la madre. Fíjense, se ponen groseros con la madre, y ese mismo niño, en forma instantánea, cuando en algunas ocasiones el padre llama la atención o el padre aparece en escena, el niño se calma. ¿Por qué? Porque el padre, el sujeto varón, el sujeto masculino, su respuesta instintiva hacia los hijos es mucho más baja. La madre tiene el instinto materno en el tope, ¿verdad? Es decir, por su naturaleza como hembra vertebrada, así desde la hembra lagartija hasta la hembra humana, pasando por la hembra jirafa, la pájara, etcétera, etcétera, tienen un instinto materno extremadamente sensible, muy elevado. El macho, el instinto es muy inferior, es mínimo. En algunos casos vemos algunos padres que diríamos simplemente que no hay tal instinto, tal respuesta hacia los hijos, y se da el abandono hacia ellos con una displicencia, con una tranquilidad asombrosa, increíble. Pero en fin, estos niños cuando crecen, ¿qué sucede? Se acostumbran, los han entrenado, los han educado para ser insistentes, para ser perseverantes, para no aceptar frustraciones. Y cuando este sujeto se convierte, este niño caprichoso, se convierte en un adolescente o en un joven adulto, le dice a la muchacha que le gusta: voy a rogarte, a suplicarte. Lo hace, no dice voy a rogarte, está rogando, suplicando, está insistiendo, y algunos sí lo expresan: no te voy a dejar en paz hasta que aceptes ser mi novia. Algunos son más burdos: hasta que aceptes ser mía, así como una esclava, como una propiedad. Estos sujetos a veces no lo expresan verbalmente, pero sí con actitudes, y están acosando, están cercando, y suben en el Facebook o mandan el mensaje a través del celular: ya te vi, porque andas con fulano, quién es ese tal por cual, etcétera. Sí les ha tocado por ahí conocer a algunas personas, sobre todo hombres. En mujeres también este tipo de actitudes, pero es menor. Quiero poner más atención en el hombre, en el sujeto varón, que es el que está constantemente amenazando la integridad de la mujer, ¿sí? Estas madres que están generando a estos futuros violadores, futuros, pues a veces asesinos de mujeres, ¿qué es lo que están haciendo las señoras? El sujeto les dice, cometen una falta, la madre les llama la atención, pretende castigarlos, pretende negarles, ya siendo adolescentes, por ejemplo. El chamaco se pone tierno, se doblega y dice: mamita, perdóname. Y la madre se dobla. ¿Por qué se dobla? Porque le creen al hijo. El muchacho, fíjense, sí está hablando en forma genuina: perdóname, a pesar de la falta que cometió, la falta de respeto hacia la misma madre. Ese perdón es genuino. Es genuino, no es hipócrita. Una vez que la madre le otorga el perdón, el niño se siente aliviado, se siente libre de culpa, no, libre de responsabilidad, y vuelve a cometer la misma falta. ¿Por qué? Porque la madre no lo hizo responsable. El perdón a los hijos, pues siempre lo vamos a tener. Perdón significa no te guardo rencor, pero sí te hace responsable de tus actos, cosa que el común de las madres no lo hacen. No lo hacen. Una persona me comentaba en alguna ocasión, el joven, muy majadero, pero de veras grosero, con majaderías ya fuertes, así trataba a su madre, y si la madre no le daba permiso de ir a alguna parte, pues simplemente se iba, ya sin permiso. Y me decía la señora en aquella época, en aquel momento, dice: doctor, es que si se sale
va a regresar muy tarde y me da mucho miedo que le pase algo. Entonces, pues por eso le presto el coche. ¿Sí? El chamaco la ofende, la humilla, ¿verdad? Y al final de cuentas le presta el coche. ¿Qué sucedió? Que después el muchacho ya no le pedía prestado el coche, simplemente se lo llevaba. Estos jóvenes, estos hombres que sienten la posesión sobre la persona, han logrado la posesión sobre la mujer, sobre su madre. Lo cito una vez más. Fíjense cómo el común de los hombres en nuestro medio, en nuestro país, nuestra cultura, la nuestra, la muy propia, muy local, si vemos una mujer en la calle, una mujer que nos sea agradable, si el sujeto es mal educado, es corrientón, como decimos comúnmente, ¿verdad?, le va a gritar adiós mamacita. El sujeto que no se lo grita, pues sí lo piensa, ¿verdad?, mamacita. ¿Qué tiene que ver su muy respetable madre de cualquier sujeto con que le gusta esa chica? Tiene que ver exactamente ese asunto, que ve en esa mujer que le gusta a una prolongación, una extensión de su madre, que lo puede consentir, gratificar como si fuera su madre y darle, por supuesto, lo que su madre nunca le podría dar. Entonces, podemos ver cuántas esposas se convierten en madres de su marido. Y cuando la esposa frustra al marido, el marido se torna agresivo, se torna violento y en algunos casos el marido inclusive explota, así como explotaba a su madre para que su madre le comprara unos tenis finos, ¿verdad?, aunque la madre anduviera en chanclas. Hemos visto, con mucha frecuencia lo van a ver, sujetos que explotan a su mujer, explotan a su esposa, explotan en sentido más estricto. Lo que la mujer gana, le quitan su dinero o dámelo, yo lo administro. Y por supuesto el sujeto llega con la cadenita de oro, etcétera, etcétera, aunque la familia esté pues no precisamente en una condición de andar con este tipo de lujos. Estas actitudes de las madres, ahorita alguna mujer mayor, alguna señora que sea madre, ha de estar pensando, o la está diciendo en forma abierta, este señor, este sujeto, o sea, un servidor, me está culpando de lo que mi hijo hizo. Yo no soy juez, ni soy sacerdote para otorgar culpas o quitar culpas. No me dedico a eso, en lo absoluto. ¿Sí? Como terapeuta, ¿qué sucedería si en lugar de estar señalando culpas, tú tienes la culpa? Y la gente llega a mi consulta y dice, doctor, yo tengo la culpa de que mi hijo o mi hija o de tal situación. Como se trata de ir clarificando cuál es la posición, la situación de cada persona en un consultorio, cuando alguna persona habla de yo tengo la culpa, se hace la aclaración. Sí, aquí no hay culpables ni inocentes porque esto no es un juzgado. Estos metros cuadrados que son de consultorio no es un juzgado, ni tampoco un confesionario de confesarse culpable. Aquí hay gente responsable que viene a buscar una solución, una respuesta. El culpable lo señalan y lo más que puede esperar pues, son las llamas del infierno, ¿verdad? O no sé qué otra cosa puede esperar cuando lo señalan culpable y además a la gente se doblan, se sienten mal porque soy culpable, bueno, ¿y qué? Ya te culparon, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? Qué distinto es cuando a una persona se le hace responsable o se hace responsable ante sí mismo. Cometí un error, soy responsable. Y esto es lo que sugiero. Lo que sugiero cuando algunas personas me dicen, doctor, ¿y ahora qué hago? Ya eché a perder a mi hijo. ¿Qué hago? Bueno, no se trata de echarlo a perder. Si con una actitud bien intencionada en su momento, bien intencionado, se dio esa desviación, no esto seca, por el coronavirus. Si se dio esa desviación hacia un punto
en el que el sujeto no evolucionó porque su madre no lo permitió. Me explico de otra forma. Este hombre, este joven de 18, 23 años, 15 años, su madre no lo dejó crecer. Le siguió lavando la ropa, haciendo su cuarto, haciéndole todo absolutamente hasta el tiempo que quiso el chamaco. ¿Por qué? Porque ya tendrá una novia que se lo haga, o una esposa que le haga exactamente lo que su madre le ha estado haciendo toda su vida. Lo ha estado haciendo un inútil en algunos planos, un sujeto dependiente. Estas personas, ¿sí?, cuando crecen, esta agresividad que la madre les genera cuando los frustra, estas madres que tienen temor, tienen terror a que sus hijos los dejen de querer, ese hijo, mientras más lo consientan, señoras, menos los va a querer, Mientras más lo consientan, menos amor van a sentir, no van a sentir amor hacia ustedes, van a verlos como algo que les conviene, nada más eso, les conviene esa madre. Y por eso muchos maridos que ven en su esposa madre, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen travesuras. ¿Por qué? Porque saben que su mamá, esposa, los va a perdonar. ¿Sí lo han notado? ¿Cuántas veces está un sujeto repitiendo la misma conducta? ¿Y cuántas veces mismas que la madre, esposa, los va a perdonar? ¿Sí? La gente va a consulta a buscar soluciones, y la madre, decía hace un momento, le puede decir a su hijo: ¿sabes qué, hijo? He cometido muchos errores contigo. Estoy hablando también de reeducar a los padres, de hacer una autocrítica, sana. Hijo, cometí un error muy grave contigo. Te enseñé una faceta falsa de la vida, una faceta que no existe, que es recibir y recibir y recibir a cambio de dar nada. Mi hijo, no te preocupes, yo me equivoqué, yo corrijo mi error, no te preocupes. Si una madre o los padres tienen este nivel de comunicación con los hijos, a los hijos los van a poner a pensar, y los padres van a crecer junto con los hijos, que ellos, a través de la educación que les dieron, los fueron frenando en su crecimiento. Cronológicamente crecieron, ¿sí? Y entonces ahora ya juegan a ser adultos y se traen a la novia a los 17, 19, 20 años, se la traen a su casa porque sus padres les van a seguir tolerando, les van a mantener a su juguete y le van a mantener al producto de su juguete, al nietecito. Pero es que mi hijo quería traerse a la novia y se la trajo. Vemos qué fácil es ver los errores gravísimos que cometen los padres. En fin, el tiempo se nos ha agotado y, si la situación nos lo permite, vamos a continuar en una siguiente emisión de Creciendo en Familia. Su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Nos vemos próximamente. Buenas tardes, muy buen provecho. Hasta luego.